El día en que la diosa de Marcelo regresó al país, ella y yo nos volvimos tendencia al mismo tiempo. Ella era la reina absoluta del mundo del entretenimiento, adorada por todos. Yo, en cambio, fui ridiculizada como la pagafantas que no podía conseguir el amor que quería. Cuando Marcelo llamó, su tono era frío e indiferente. Esta noche tengo compromisos sociales. No volveré a casa. Miré por la ventana del coche y lo vi rodeando con el brazo a una mujer mientras entraban juntos al hotel. Está bien, Ni siquiera tuve tiempo de responder antes de que el golpe brusco desde atrás me desordenara la respiración. Marcelo hizo una pausa. ¿Qué estás haciendo? Me mordí los labios y colgué la llamada. Una respiración ardiente rozó mi oído. El hombre detrás de mí se movía con más ferocidad. ¿Tú qué crees? ¿Crees que él alcanzará a vernos desde ahí? Capítulo 1. La noticia de que Rosa iba a regresar al país llevaba un mes entero ocupando las tendencias. Cuando fui a recoger a Marcelo de una reunión, me detuve brevemente frente a la puerta. Justo entonces escuché a uno de sus amigos preguntar desde dentro: Rosa vuelve muy pronto. ¿Qué piensas hacer con Iris? La voz de Marcelo sonó indiferente. ¿Qué hay que hacer? Después de todo, ella sigue siendo tu esposa legítima. A través de la puerta mal cerrada, vi a Marcelo sosteniendo un cigarrillo entre los labios, bajo la tenue niebla de humo blanco. Sus ojos permanecían bajos y fríos. Con tono burlón dijo: ella misma lo dijo, no importa cuánto me ceda, jamás se irá de mi lado, porque me ama. Su amigo se rió y respondió: también es cierto. La familia Su cayó en desgracia hace años. Si pudo casarse con Marcelo, fue solo porque se parece a Rosa y se le pegó encima desesperadamente. ¡Qué mujer tan rastrera! ¿Saben acaso lo que hizo en aquel entonces? Guardé silencio unos segundos fuera de la puerta antes de empujarla y entrar. Marcelo. El salón privado quedó en silencio por un instante. Todos levantaron la vista hacia mí, con desprecio y burla ocultos en sus miradas. Marcelo tomó su abrigo y se levantó. Me voy a casa primero. Durante todo el trayecto hacia el estacionamiento no dijo una sola palabra. Solo cuando encendí el coche habló de repente. Escuchaste todo afuera, ¿verdad? Giré la cabeza para mirarlo. Se veía tu sombra junto a la rendija de la puerta. Golpeó suavemente la ventana con los nudillos. Iris, siempre has sabido cuál es tu lugar. Sabes perfectamente qué cosas puedes decir y cuáles no. Dentro de un mes, espero que sigas siendo tan obediente y no hagas estupideces creyéndote más de lo que eres. Entendí perfectamente. Marcelo Lab me estaba advirtiendo, temiendo que yo utilizara algún truco sucio para lastimar a la mujer que amaba, porque dentro de medio mes, Rosa volvería al país. Antes de casarme con Marcelo, ya sabía que yo era solo una sustituta. La familia Su llevaba mucho tiempo arruinada, y gracias a un rostro que se parecía en un 70% al de la gran estrella Rosa, Marcelo me eligió para convertirme en su prometida. Mis padres estaban prácticamente fuera de sí de felicidad. Mi padre me advertía constantemente: que el señor Lab se fijara en ti es un honor para nuestra familia Su. Si llegas a disgustarlo, tu madre y yo dejaremos de reconocerte como hija. Durante 3 años de matrimonio, cuidé de Marcelo con absoluta dedicación, pero cuando estaba conmigo, él siempre actuaba como alguien inalcanzable y superior. Hubo varias ocasiones en las que se emborrachó y me sujetó la barbilla mientras me observaba de arriba a abajo durante un largo rato. Luego decía con desprecio: ¿cómo algo como tú merece tener una cara parecida a la de ella? Y cuando estaba aún más borracho, me confundía con Rosa. Enterraba el rostro en mi hombro y preguntaba en voz baja: ¿por qué me dejaste? Ahora que me casé con otra mujer, ¿te arrepientes? En esos momentos, Marcelo era casi brutal. Si yo intentaba resistirme aunque fuera un poco, él respondía con una mueca fría y cruel: ¿qué pasa? ¿Tus padres te dijeron que me complacieras y esto es todo lo que sabes hacer? Bajo la luz, su mirada desde lo alto era fría y opresiva. La pequeña marca junto a la punta de su nariz resaltaba aún más iluminada. Me quedé rígida al instante. Mis pestañas temblaron ligeramente antes de cerrar obedientemente los ojos. Cuando volví en mí, apreté con fuerza el volante y respondí en voz baja: entendido. Capítulo 2. El día en que Rosa regresó al país, el aeropuerto estaba abarrotado de fans que habían ido a recibirla. Marcelo incluso contrató gente para decorar la salida con un pasillo de rosas de más de 10 metros. Rosa caminó por aquel sendero floral y, conmovida, se lanzó a los brazos de Marcelo al final del recorrido. Alguien grabó la escena, le añadió filtros románticos y frases llenas de ambiente estético, y en cuestión de segundos explotó en tendencias. Un favoritismo que jamás se desvanece. Rosa era una heredera rica, la hija predilecta del cielo. Cuando decidió debutar como actriz y empezar una relación con Marcelo, todo el país habló de ellos.
incluso después de su ruptura. Incluso cuando ella se marchó al extranjero y Marcelo terminó casándose conmigo. Seguía habiendo muchísimos fans obsesionados con su relación. En el estacionamiento bajo el edificio de la empresa, permanecí sentada dentro del coche, encogida sobre mí misma. Presionaba mi estómago dolorido mientras abría la lista de tendencias. Entre los nombres destacados, además de Marcelo y Rosa, también estaba el mío. Iris Su, versión barata. Esa zorra desesperada que se pegó a él. Qué mala suerte que la diosa Rosa tenga que verse relacionada con alguien así. Los fans de Rosa me odiaban. Creían que una arruinada como yo solo había podido casarse con la familia Love gracias a esa cara parecida a la de ella. Algunos incluso decían que yo había sido la tercera en discordia y que obligué a Rosa a marcharse al extranjero. Cada pocos días me sacaban otra vez para insultarme, pero Marcelo Love jamás salió a desmentir nada. Incluso una vez vi un mensaje que le envió a Rosa. Si insultarla te ayuda a desahogarte, contrataré a más gente para echarle más leña al fuego. ¿No podrías regresar antes? Solo entonces entendí algo. Toda aquella gente que me atacaba con tanta arrogancia lo hacía porque Marcelo los consentía, e incluso los alentaba. Observé en silencio durante un rato todos aquellos comentarios llenos de insultos obscenos dirigidos hacia mí. Justo cuando iba a cerrar INS, apareció de repente un nuevo tema. En un instante desplazó la historia romántica de Marcelo y Rosa y se colocó en el primer puesto de tendencias. Almohadilla Zacarías regresa al país. Ese nombre tan familiar hizo que me quedara inmóvil por un segundo. Cuando reaccioné, mis dedos temblaban inconscientemente mientras tocaban la pantalla. Abrí el tema. Era un video. El hombre llevaba una camiseta negra. Sus facciones eran frías y marcadas, y junto al puente de la nariz tenía una pequeña marca. Salió caminando entre la multitud con expresión indiferente, pisando y destruyendo el elaborado pasillo de rosas. Marcelo lo detuvo, claramente irritado. ¿Estás ciego? ¿No ves por dónde caminas? El hombre giró ligeramente el rostro. El pendiente de diamante en su oreja brilló bajo la luz. Lo siento. Su voz era plana y carente de emoción. Su mirada recorrió a Marcelo como si solo estuviera viendo un obstáculo atravesado en el camino. Dígale a mi representante cuánto cuesta y lo compensaremos. ¿Crees que se trata de dinero? No se trata de dinero. Zacarías observó las flores destrozadas en el suelo antes de levantar lentamente la vista. Pronunció cada palabra con calma deliberada. Entonces, ¿qué? ¿Quieres montar un espectáculo para sacar provecho? Capítulo 3. En tendencias. Los fans de Rosa y los de Zacarías estaban peleándose sin parar. ¿De qué va ese tipo? ¿De verdad cree que es tan guapo? Un campeón mundial siempre será más admirable que un pepino podrido orgulloso de engañar a su esposa. Si no tienes ojos, mejor ve al médico. Campeón mundial. Esas palabras me dejaron paralizada unos segundos. Después reaccioné y fui a buscar información. Entonces descubrí quién era Zacarías ahora. Zacarías, jugador profesional de eSports en la Liga Europea de cierto videojuego. Había ganado el campeonato mundial el año pasado, y recientemente, un club nacional lo había contratado para regresar al país con un salario anual de 40 millones. Gracias a su habilidad extraordinaria y a un rostro demasiado atractivo, tenía una cantidad abrumadora de fans tanto dentro como fuera del país. Así que ahora se había convertido en alguien tan brillante. Me froté el estómago dolorido. A través de mi visión cada vez más borrosa, parecía volver a ver al muchacho de entonces, bajo la lluvia torrencial. Él esperaba toda la noche frente a mi edificio, empapado como un cachorro abandonado. En mi teléfono seguían apareciendo los mensajes que me había enviado. ¿De verdad ya no me quieres? ¿Hice algo mal? ¿Te lastimé? Iris, después no vengas suplicándome volver. Después de dejar aquella última frase cruel, Zacarías bloqueó todas mis formas de contacto y obedeció los planes de su familia marchándose al extranjero. Durante los siguientes 7 años, no volví a saber nada de él. Jamás imaginé que la próxima vez que lo vería sería pisando la escena romántica que mi marido había preparado para otra mujer. ¡Qué absurdo! Cerré los ojos con fuerza. Casi podía imaginar cómo esos ojos hermosos y afilados mirarían con burla el tema en tendencias de Iris, la versión barata. ¿Qué estaría pensando él ahora? Probablemente que me lo merecía todo. Capítulo 4. Esa noche, Marcelo no regresó a casa. Solo me envió un mensaje. Tengo una reunión con unos amigos. Duerme sola. No hace falta que me esperes. Por costumbre respondí, ¿quieres que vaya a recogerte? Solo después de enviarlo reaccioné. Rosa ya había regresado. La reunión, de la que hablaba probablemente era una fiesta de bienvenida organizada por ese grupo de amigos para ella. Tal como esperaba, Marcelo respondió con una burla llena de desprecio. ¿Tengo que decírtelo tan claramente? Iris, aprende cuál es tu lugar.
Guardé silencio mientras dejaba el teléfono a un lado y fui a darme una ducha. Después entré en el estudio y dejé sobre el escritorio de Marcelo el acuerdo de divorcio que había pedido a un abogado redactar durante el día. Cuando salí, apareció de repente una nueva solicitud de amistad en la pantalla. Nota, Zacarías. Me quedé mirando ese nombre durante mucho tiempo. Solo después de respirar hondo acepté la solicitud. Casi inmediatamente, él me envió una foto, en un reservado oscuro y borroso de un bar. Marcelo rodeaba la cintura de Rosa con el brazo. Sus labios estaban pegados a la mejilla de ella en una cercanía extremadamente íntima. Sentí ardor en los ojos, mordiéndome los labios. Escribí casi temblando. ¿Viniste a reírte de mí? Zacarías no respondió enseguida. El aviso de escribiendo en la parte superior de la pantalla hizo que mi corazón se hundiera lentamente en un hielo helado. Un momento después, llegó su mensaje. ¿Quieres vengarte de ellos? Cuando entré al bar, revisé varias veces el número del reservado que Zacarías me había enviado. Justo cuando iba a detener a un camarero para preguntar, una voz familiar sonó de repente. Aquí. Un calor repentino envolvió mi muñeca. Al segundo siguiente me arrastraron bruscamente hacia adelante y terminé chocando contra un pecho cálido. Ese olor familiar y extraño al mismo tiempo llenó mi respiración en un instante. Me tensé. Una mano se apoyó detrás de mi cabeza y me presionó contra su abrazo. No hagas ruido. La voz de Zacarías sonó junto a mi oído. Al mantenerla deliberadamente baja, tenía un tono ronco y profundo. Tu marido y su amante acaban de pasar por ahí. Mejor que no los descubran. Su voz estaba cargada de un sarcasmo evidente. Sentí de repente un ardor insoportable en los ojos. El Zacarías de hace 7 años no era así. En aquel entonces era sincero, apasionado. Después de besarme sobre el piano hasta dejarme sin aliento, apoyaba la frente contra la mía y susurraba. Iris, tienes que decir que estaremos juntos para siempre. Si no lo dices, no pienso soltarte. ¿Piensas seguir abrazándome mucho tiempo más? La voz de Zacarías volvió a sonar, arrancándome de golpe de mis recuerdos. Solté lentamente mis manos y miré el rostro familiar frente a mí, a tan poca distancia. La frialdad entre sus cejas marcadas resultaba todavía más evidente. Me obligué a tranquilizarme y hablé con la voz más estable posible. Lo siento. El resto del camino fue completamente guiado por Zacarías. Con total familiaridad me condujo a través de un pasillo oscuro hasta un Lamborghini plateado y negro estacionado afuera. Encendió el motor, aceleró y siguió el coche de Marcelo. No pude evitar hablar. Conducir así después de salir de un bar no es muy buena idea. No he bebido. Zacarías giró ligeramente la cabeza para mirarme. El alcohol afecta el rendimiento y la precisión. En una competición, hasta el más mínimo detalle puede ser mortal. Hablaba de un mundo que me resultaba completamente desconocido. No supe cómo responder. Hasta que el coche se detuvo frente a unos apartamentos de lujo y vi a Marcelo entrando al edificio mientras rodeaba ligeramente a Rosa con el brazo. Finalmente hablé. Eso de la venganza, ¿cómo se supone que lo haremos? Zacarías arqueó una ceja y se señaló a sí mismo. Te estoy ofreciendo un candidato perfecto. Luego sonrió lentamente. ¿Qué tal si le devuelves los cuernos al señor Love? Capítulo 5. El apartamento de Zacarías estaba cerca del centro de entrenamiento del club. Apenas entré, él me sujetó por los hombros y me empujó contra la pared. Se detuvo a apenas 1 centímetro de mis labios y preguntó con calma. ¿Podemos empezar con un beso? No lo malinterpretes. Bajo la tenue luz que se colaba desde la ventana, sostuvo mi mirada y soltó una risa suave. Solo quiero recuperar sensaciones. Clavé las uñas en la palma de mi mano y respondí en voz baja. Está bien. Al segundo siguiente, sus labios bloquearon los míos. Me besó con una intensidad casi salvaje, rozando y mordiendo una y otra vez. Su respiración ardiente cayó sobre mi cuello mientras descendía lentamente. Una mano firme presionó contra mis omóplatos sobresalientes. Has adelgazado. Su voz se volvió de repente mucho más suave. Iré con cuidado. Comparado con hace 7 años, Zacarías era mucho más dominante ahora. En aquel entonces fui yo quien se acercó primero a él. Y también fui yo quien, cuando llegaron las dificultades, decidió abandonarlo. Zacarías debía odiarme muchísimo, ¿verdad? El corazón se me encogió como si estuviera sumergido en jugo de limón, dolorosamente ácido. Al instante siguiente, la presión sobre mi cuerpo desapareció. La voz fría y cargada de ira de Zacarías resonó junto a mi oído. Iris, estás conmigo y aún así te distraes. ¿Qué pasa? ¿Estás pensando en tu maravilloso marido infiel? Las luces se encendieron de golpe, como si todos esos pensamientos ocultos y vergonzosos dentro de mí hubieran quedado completamente expuestos. Aunque yo no entendiera demasiado ese mundo desconocido de los esports,
Bastaba con ver el fanatismo de sus seguidores en INS para comprenderlo. El futuro de Zacarías era brillante. No debía arrastrarlo a este matrimonio podrido como agua sucia. Me incorporé lentamente y hablé con calma. Lo siento. Esto es un asunto entre Marcelo y yo. No debería involucrarte. Pero después de escucharme, Zacarías pareció enfadarse todavía más. Soltó una risa fría. Inclinó la cabeza y volvió a besarme con más fuerza. Ahora ya es demasiado tarde para arrepentirte, hermana mayor. Durante aquel proceso interminablemente lento, fui recuperando poco a poco los recuerdos de años atrás. El Zacarías joven estaba lleno de energía desbordante. Ahora ya no era tan impulsivo como antes, pero sus movimientos eran mucho más hábiles. Incluso le sobraba calma para limpiar con el pulgar las lágrimas que aparecían en las comisuras de mis ojos mientras yo terminaba completamente desarmada. Luego curvó ligeramente los labios. ¿Ya vas a llorar por esto? Hermana mayor, parece que tu marido no es tan capaz después de todo. Cuando desperté a la mañana siguiente, ya era pleno día. Me despertó el sonido insistente del teléfono. Apenas contesté, escuché la voz de Marcelo al otro lado. ¿Dónde estás? En la empresa. Regresa a casa ahora mismo. Intentaba contener la ira en su voz. Iris, ¿quién te crees para pedirme el divorcio? Después de colgar, intenté levantarme, pero una fuerza rodeó mi cintura y me arrastró otra vez hacia la cama. Zacarías me sujetó por los hombros. Su expresión era terrible. ¿Piensas simplemente usarme y luego escapar? Respiré agitadamente un par de veces antes de extender la mano y apartar lentamente la suya de mi muñeca. Hablé con total seriedad. Tengo que volver. Necesito arreglar mis asuntos primero. Capítulo 6. Apenas entré en casa. Varios documentos fueron lanzados violentamente contra mi rostro. El borde afilado me cortó la mejilla. Me limpié instintivamente y vi sangre roja brillante en la yema de mis dedos. Marcelo estaba a solo un paso de distancia, con el rostro sombrío. ¿Quieres divorciarte porque Rosa volvió? ¿Acaso es el primer día que sabes lo que hay entre ella y yo? Fuiste tú quien decidió rebajarse y casarse conmigo. Tú aceptaste voluntariamente ser su sustituta. ¿Y ahora qué significa todo esto? No significa nada. Me agaché para recoger una por una las hojas del acuerdo de divorcio esparcidas por el suelo. Luego levanté la vista y lo miré en silencio. Durante estos años, la familia Su recibió mucha ayuda tuya. Eso es cierto. Pero yo conseguí para Lab Corporation el contrato de 1.000 millones del distrito Swan. Estamos a mano. ¿A mano? Sigue soñando. Marcelo soltó una risa fría y caminó hacia mí. Sujetó mi barbilla y bajó la cabeza. ¿Estás molesta por todas esas tendencias donde te insultan? No respondí. Él lo tomó como una confirmación y sonrió para sí mismo. Mira, Iris, arrodíllate y compláceme un poco. Si logras ponerme de buen humor, quizá haga que retiren esas tendencias. ¿Qué te parece? De su cuerpo llegaba una fragancia dulce. Era el perfume que Rosa siempre usaba. Ni siquiera hacía falta observar con atención. Bastaba una mirada casual para notar las marcas ambiguas sobre su cuello y sus hombros. Antes de que pudiera besarme, lo empujé bruscamente. No olvides que Rosa ya regresó. Tomado por sorpresa, Marcelo retrocedió varios pasos y chocó contra el mueble de la entrada. Su expresión se oscureció de inmediato. Si no firmas, haré que mis abogados inicien un juicio de divorcio. Por el bien de las acciones de la empresa, te conviene firmar directamente. Permanecí junto a la puerta mirándolo con calma. Las cosas que dejé aquí las mandaré recoger más adelante. Él se pasó el pulgar por la comisura de los labios y soltó una risa helada. Vaya, ahora sí tienes agallas. Iris, no eres más que un perro que crié. Te doy un mes. Volverás arrastrándote para suplicarme de rodillas que me case contigo otra vez. Ignoré completamente su amenaza y me di la vuelta para irme. Después de salir, bloqueé primero el número y el INS de mis padres. Luego deslicé la pantalla hacia arriba y vi un mensaje de Zacarías. Voy al club. Tendremos entrenamiento cerrado. Hay competición dentro de medio mes. Si ocurre algo urgente, llama a este número. Debajo venía una cadena de números. Guardé silencio unos segundos antes de responder somplemente. Está bien, pero Zacarías no volvió a contestar. Poco después vi otra vez su nombre en tendencias. Almohadilla cuenta secundaria de Zacarías. Almohadilla Zacarías Rosa. Al entrar, descubrí que alguien había encontrado una vieja cuenta de INS que Zacarías usaba años atrás, cuando todavía estaba en el país. No había mucho contenido en el perfil, apenas unas 20 publicaciones. Hermana mayor tonta. ¿Quién invita Coca-Cola y la compra sin hielo? Solo pensar en verla hace que ni siquiera pueda concentrarme en jugar. Joder, me gusta muchísimo. Practicando técnicas de beso. La última publicación había sido subida en el verano de hacía 7 años. Una foto ligeramente borrosa, en la playa al atardecer.
Un chico y una chica besándose. Solo podían distinguirse vagamente sus perfiles. La descripción decía, verano infinito. Capítulo 7. Internet explotó por completo. ¿Alguien vio la foto de Rosa en la cuenta secundaria de Zacarías? Así que nunca salió con nadie ni en el extranjero ni después de volver al país, porque siempre estuvo enamorado de Rosa. Me voy a volver loca. Entonces, ¿ese enfrentamiento con Marcelo en el aeropuerto fue por celos? Los internautas obsesionados con el chisme comenzaron a comparar repetidamente la foto con el video del aeropuerto. De ahí nacieron incontables edits y montajes hechos por fans. Muy pronto, Rosa pasó a ser la única jazmín blanca y pura del entretenimiento. Esa misma noche coincidió con una entrevista en directo, frente a las cámaras. Rosa sonrió con elegancia y naturalidad. Todo eso pasó hace muchísimos años. Después de todo, ya es cosa del pasado. No esperaba que él siguiera tan obsesionado. Pero poco después, algunos usuarios atentos descubrieron un nuevo escándalo. Al comparar cuidadosamente las facciones, Marcelo y Zacarías tenían cierto parecido, especialmente la pequeña marca sobre el puente de la nariz. La diferencia era que uno irradiaba arrogancia de alguien acostumbrado a estar por encima de todos, mientras que el otro transmitía una indiferencia absoluta hacia el mundo entero. Supuse que Marcelo también había visto esa tendencia. Me llamó varias veces. Las rechacé todas. Después me llegó un mensaje suyo. Iris, más vale que me des una explicación. Lo bloqueé directamente. Muy pronto llegó el día de la competición, aunque solo era una liga regular. Era el primer partido de Zacarías desde su regreso al país. Además del caótico triángulo amoroso que seguía ardiendo en tendencias. La atención era absurda. 70 millones de personas estaban viendo la transmisión en directo. El equipo de Zacarías ganó 3-1. Durante la entrevista posterior al partido, un periodista preguntó directamente sobre aquella foto de la cuenta secundaria. ¿Cuenta secundaria? Zacarías entrelazó los dedos frente al mentón. ¿De verdad son buenos investigando? ¿Nunca pensaron en trabajar para Inteligencia Nacional? El periodista se atragantó un momento, pero insistió. Entonces, ¿la chica de esa foto era Rosa? ¿Y el conflicto con Marcelo en el aeropuerto fue porque estaba celoso? Rosa. Zacarías bajó ligeramente la mirada. Observó a los periodistas emocionados frente al escenario y soltó una risa breve. ¿Ella? ¿De verdad creen que está a ese nivel? Apenas medio mes después de volver al país, el nombre de Zacarías volvió a dominar las tendencias. Rosa intentó aprovechar la popularidad y terminó humillada públicamente. En comentarios, los fans de ella y los de Zacarías volvieron a insultarse salvajemente. ¡Qué hombre tan grosero! ¿Así habla de una mujer? Ja ja ja. Tu ídola fue la que se colgó desesperadamente para ganar atención. ¿Y todavía espera que le den respeto? Yo seguía leyendo aquella pelea desde el coche cuando alguien me quitó el teléfono de la mano. ¿Qué tiene de interesante ver discusiones? Mejor mírame a mí. Mis pestañas temblaron ligeramente mientras levantaba la vista bajo la tenue iluminación del interior del coche. Zacarías estaba sentado a mi lado. Con un solo movimiento me rodeó con el brazo. Me levantó y me acomodó sobre sus piernas. ¿Puedo besarte?, preguntó. Antes de que pudiera responder, añadió, sería mejor no rechazar a un campeón. El beso duró muchísimo tiempo, y mientras descendía lentamente, se volvió cada vez más ambiguo y peligroso. Apoyada sobre el hombro de Zacarías, observé su mano bajo la luz difusa, como si corrientes turbulentas atravesaran mi cuerpo. Entonces el teléfono sonó de repente. Era un número desconocido. Al responder, escuché la voz helada de Marcelo. Iris. Me mordí los labios y traté desesperadamente de controlar mi respiración agitada. ¿Dónde estás? Quiero verte. Yo, Ni siquiera tuve tiempo de responder. La fuerza detrás de mí aumentó de golpe y mi respiración se quebró por completo. Marcelo hizo una pausa. Su tono cambió drásticamente. ¿Qué estás haciendo? Pero yo ya no podía responder. Con las últimas fuerzas que me quedaban, solo alcancé a cortar la llamada con dedos temblorosos. Zacarías se inclinó hacia mi oído. Sus movimientos se volvieron todavía más intensos, pero su voz sonó suave, casi como un susurro. ¿Qué crees? ¿Habrá escuchado algo? Capítulo 8. Esa noche, Zacarías volvió a llevarme a su casa. Las manos que se movían con tanta agilidad sobre el teclado tenían una velocidad absurda también en otros aspectos. La lluvia golpeaba suavemente afuera de la ventana, empapando el mundo entero en una humedad sofocante. Como Marcelo todavía no había firmado el divorcio, aún no le había contado a Zacarías sobre el acuerdo, pero él no sé cómo terminó enterándose. Incluso dejó de referirse a Marcelo como «tu marido», y empezó a llamarlo directamente «tu exmarido». A finales de mes hubo una gran gala.
Los organizadores habían invitado tanto a Zacarías como a Rosa, claramente buscando crear polémica. Cuando fui con Zacarías, todavía estaba confundida. ¿Por qué me trajiste contigo? Él arqueó una ceja. Para fastidiar a tu exmarido. ¿Qué te parece esa razón? Tal como esperaba, Rosa apareció acompañada de Marcelo. Llevaba un vestido plateado brillante y sostenía el mentón ligeramente elevado con su arrogancia habitual. Pero Marcelo, tomado del brazo de ella, me miraba fijamente con una expresión espantosa. Ya había visto muchas veces esa mirada en su rostro. Siempre aparecía cuando surgían escándalos románticos relacionados con Rosa. Celos. Después de terminar la ceremonia de premios, Rosa tomó una copa y se acercó a brindar conmigo y con Zacarías. Lo siento, la chica de aquella foto se parecía demasiado a mí, así que pensé que, sonrió con elegancia. Lamento mucho haberles causado problemas. ¿Pueden perdonarme? No. Zacarías respondió sin la menor cortesía. ¿Te falta parte del cerebro o ya tienes demencia prematura? En esa foto la gente se estaba besando y aún así te atreviste a reconocerla como tú misma. Levantó ligeramente la mirada. Señorita Rosa, ¿nos conocemos? ¿Alguna vez te he visto? Una sombra de humillación cruzó los ojos de Rosa, pero al final volvió a sonreír. Supongo que después de esto ya nadie volverá a malinterpretarlo. Miré el odio oculto en el fondo de sus ojos y una sensación incómoda nació dentro de mí. Después de la gala, Zacarías y yo regresamos a la suite del hotel que los organizadores habían preparado. Cerré la puerta y finalmente hice la pregunta que llevaba mucho tiempo guardando. Esa foto, la tomé a escondidas aquella vez que fuimos a la playa. Zacarías lo admitió con total sinceridad. Luego soltó una risa amarga. En aquel entonces pensé que me había citado porque realmente querías hablar de nuestro futuro. Sentí la nariz arder de repente, por las publicaciones que había hecho en INS esos días. Podía notarse claramente lo emocionado y feliz que estaba en aquel momento. Y después de volver de la playa, fui yo quien le pidió romper sin dudarlo. Abrí la boca para hablar, pero de repente la expresión de Zacarías se volvió fría. No hables todavía. Frunció ligeramente el ceño. ¿No notas algo raro en el olor de la habitación? En el aire flotaba una fragancia dulce y extraña. Pensé en algo de inmediato y mi rostro cambió. Saqué el teléfono. INS ya estaba completamente explotado. Las tendencias número 1 y 2 eran: almohadilla Iris infiel en el matrimonio, almohadilla Zacarías el amante. Antes siquiera de poder reaccionar, escuchamos pasos apresurados acercándose al exterior de la habitación. Unos segundos después, la puerta, que claramente estaba cerrada, se abrió violentamente de golpe. Una multitud de periodistas irrumpió dentro. Innumerables cámaras apuntaron directamente hacia nosotros mientras los flashes brillaban sin parar. Aquí están esos dos infieles. Capítulo 9. ¿El jefe todavía quiere ver cómo operó? Zacarías apartó el teclado frente a él y giró la cabeza para mirarme. En realidad no hace falta preocuparse. Ya viste la transmisión en vivo de aquella noche. Así que supongo que... Pareció notar recién entonces al grupo de periodistas que había irrumpido en la habitación, y su voz se detuvo. Cuando volvió a hablar, arqueó ligeramente las cejas y su mirada se volvió fría. ¡Qué entusiasmo el de ustedes! Tan tarde y en vez de irse a descansar vienen a interrumpir mi conversación con mi jefa. ¿Qué pretenden? ¿Acaso quieren arruinar la inversión que nuestro equipo consiguió con tanto esfuerzo? Todos los periodistas presentes se quedaron paralizados, porque dentro de la habitación, Zacarías y yo estábamos completamente vestidos, sentados frente a su portátil mientras analizábamos la repetición de sus partidas. Unos segundos después, finalmente un reportero habló. Señor Zacarías, Iris Su es la esposa del señor Love. ¿Por qué asistió al banquete con usted y por qué sigue en su habitación a estas horas de la noche? Zacarías soltó una risa burlona. Porque ella será mi futura jefa. Los detalles de nuestra colaboración comercial serán anunciados más tarde por la cuenta oficial del club. En cuanto a lo demás, se levantó y dio un paso al frente, colocándose delante de mí con tono despreocupado. Si no tienen nada más que hacer, entonces lárguense. Los periodistas quedaron humillados, con expresiones cada vez más desagradables. Cuando finalmente se fueron, Zacarías cerró la puerta con llave antes de girarse para mirarme. Iris, abrí los ojos con confusión, intentando enfocar el rostro borroso de Zacarías frente a mí. Sentía como si hubiera fuego ardiendo dentro de mi cuerpo, extendiéndose desde mi garganta hasta el pecho y cada rincón de mi piel. Incluso mi mente estaba aturdida. ¿Te encuentras bien? Negué lentamente con la cabeza y, con las yemas ardientes de mis dedos, agarré el cuello de su camisa. Tengo calor. La expresión apenas disimulada de satisfacción de Rosa durante el banquete, combinada con aquella extraña fragancia dulce en la habitación, hacía que la respuesta fuera evidente. Yo era como una planta tropical echando raíces en una tierra seca y agrietada, desesperada por la llegada de una gran lluvia.
y Zacarías era esa nube que yo abrazaba con fuerza. La lluvia se detuvo a mitad de camino y levanté la mirada, perdida, bajo la tenue iluminación. Los ojos de Zacarías eran insondables. Iris, ¿tienes miedo? ¿Miedo? ¿De qué? De que cuando ellos irrumpieron esta noche, nosotros hubiéramos estado exactamente así. Sus movimientos fueron un poco bruscos al decir eso, tanto que mi voz tembló cuando intenté hablar. Zacarías volvió a traerme hacia él y me acarició el cabello para tranquilizarme. Eso significaría que todo quedaría expuesto. ¿Tendrías miedo? Sí, si todo salía a la luz. La brillante carrera de Zacarías terminaría ahí mismo, y entonces la deuda que tendría con él sería todavía mayor. En la oscuridad, la mirada afilada de Zacarías se ensombreció un poco. Entonces, ¿volverías a abandonarme? Mi mente reaccionaba lentamente. Tardé mucho en negar despacio con la cabeza. Les diría que quería vengarme de Marcelo. Así que te seduje deliberadamente. El último sonido quedó atrapado cuando Zacarías me silenció a la fuerza. La niebla espesa que llenaba sus ojos desapareció al instante. Curvó ligeramente los labios y me cubrió los ojos con la mano. Yo no soy tan inútil como tu exmarido. Zacarías habló junto a mi oído, con una respiración ardiente y un tono de doble sentido. Tú solo necesitas asegurarte de lo que sientes. Lo demás, déjamelo a mí. Capítulo 10. A la mañana siguiente, Zacarías regresó al club. Antes de irse, apoyó una mano sobre el volante y me preguntó si quería volver con él. Negué con la cabeza. Tengo que regresar a la empresa. Marcelo seguía negándose a firmar el acuerdo de divorcio. Y mi padre, al enterarse de que quería divorciarme, estaba furioso. Todo eso tenía que terminar tarde o temprano. Después de despedirme de Zacarías, subí al coche que me llevaría a la empresa y abrí INS. En realidad, al principio yo no tenía cuenta de INS. Más tarde, cuando la empresa logró salvarse de la quiebra gracias a la ayuda de Marcelo, él me pidió que me registrara por conveniencia. Pero yo sabía que aquello solo era para facilitar que las fans de Rosa descargaran sus emociones, porque desde el mismo día en que abrí la cuenta, mis comentarios estaban llenos de insultos. Si no te hubieras metido en medio, Rosa jamás habría roto con el señor Lab ni se habría marchado al extranjero con el corazón roto. Muérete, zorra. Imitación barata. Seguro te operaste muchísimo para parecerte a Rosa, ¿no? Casi nunca revisaba INS y jamás respondía a esos mensajes. La empresa acababa de ser rescatada del borde de la bancarrota y había demasiadas cosas que resolver. Además, Marcelo, como el hombre que nos había ayudado y también mi esposo en teoría, tenía innumerables exigencias hacia mí, y yo, presionada por esa deuda de gratitud, no tenía más remedio que obedecer. Ahora, debido a los rumores en tendencia sobre una infidelidad durante el matrimonio, mi sección de comentarios estaba todavía más caótica. Oye, imitadora barata, ¿no te bastaba con arrastrarte detrás del señor Love? ¿Ahora también quieres arruinarle la vida a otro? ¡Qué puta más asquerosa! Entre todos esos insultos, había un comentario aparentemente racional que había recibido tantos me gusta que estaba en el primer lugar. Aunque Marcelo y Rosa coquetearan antes y eso estuviera mal, tampoco puede ser infiel dentro del matrimonio. La moral existe para imponerse límites a uno mismo. Mi dedo se detuvo sobre ese comentario. Antes de abrir las respuestas, apareció un mensaje de Zacarías. No mires INS, no lo revises estos días. Encogí ligeramente los dedos y respondí con una sola palabra. Bien, él me llamó directamente. ¿Ya lo viste? No sabía por qué, pero en ese instante el rostro de Zacarías de hacía 7 años apareció de repente en mi mente. Me había llevado a su casa. Estábamos en aquella habitación no demasiado grande mientras él se duchaba. Aburrida, abrí casualmente su ordenador y apareció una carta de admisión de una prestigiosa universidad extranjera. Mientras me quedaba aturdida mirándola, la voz de Zacarías sonó de repente desde la puerta, con un tono alarmado. No lo mires. Cerré la página y lo observé en silencio. Ya lo vi. Él permaneció junto a la puerta, con gotas de agua aún en el cabello, enfrentándose a mí en silencio mientras el calor húmedo del verano se extendía entre nosotros. Iris, habla. La voz de Zacarías volvió a sonar, arrancándome de mis recuerdos. Sí, lo vi. Curvé ligeramente los labios. Y tampoco están totalmente equivocados. Zacarías soltó una risa burlona. ¿Cómo que no? Marcelo fue un indeciso. No quería renunciar a Rosa y aún así quiso casarse contigo. Que tú estés conmigo apenas puede considerarse defensa propia. Quien hubiera pensado que esa expresión también podía usarse así. Sonreí levemente. La entrada de la empresa estaba cada vez más cerca y me preparé para colgar. Pero no sé por qué. De repente sentí una valentía nacida de la nada. Zacarías. ¿Viste los comentarios? Todas dicen que Marcelo se parece mucho a ti. Capítulo 11.
En cuanto entré en la oficina, lo primero que recibí fue una bofetada de mi padre dada con todas sus fuerzas. El golpe me hizo girar la cabeza hacia un lado. Mis oídos zumbaban y un sabor metálico a sangre explotó dentro de mi boca. ¡Qué vergüenza! Me señaló a la cara mientras gritaba furioso. Ahora que te crees importante, ¿te atreves incluso a pedirle el divorcio a Marcelo? Empujé con la lengua la parte interna de mi mejilla, adormecida por el dolor, y giré lentamente el rostro hacia él. Hasta enfermaste a tu madre del disgusto. Vas a ir inmediatamente a disculparte con el señor Lab y decirle que perdiste la cabeza. Si hoy no consigues reconciliarte con él, no te lo perdonaré. Marcelo estaba sentado en mi silla de oficina, sonriendo con arrogancia. Ya te lo dije, Iris. Haré que regreses arrastrándote como un perro y me supliques de rodillas volver a casarte conmigo. Cerré los ojos. Incontables escenas del pasado cruzaron frente a mí como fragmentos arrancados de una película. Era el verano de hacía 7 años, la noche antes de que Zacarías y yo fuéramos al mar. Mi madre estaba arrodillada frente a mí, llorando y suplicándome que no la pusiera en una situación difícil. Ese novio tuyo viene de una familia común, aunque lo quieras mucho. ¿Cómo podría ayudarnos? Si la empresa familiar quiebra, ¿cómo voy a vivir? Mientras hablaba, se abofeteaba el rostro una y otra vez, mientras mi padre no dijera, basta. Ella no se atrevía a detenerse. Mi padre estaba sentado en el sofá, lleno de impaciencia. Iris Su, deja de rebajarte de esa manera. La hija de Lorenzo, incluso si va a venderse, debe venderse a un buen precio. Dijo que, si insistía en estar con Zacarías y no pensaba en la familia, haría que la familia de Zacarías quedara destruida. Después de eso, me vistieron y maquillaron como si fuera una mercancía, llevándome a cada banquete y cada reunión de negocios. Más tarde, cuando las fans de Rosa me insultaban en internet y nadie me defendía, también era por esa razón. Mi reputación ya se había vuelto terrible después de 4 años siendo exhibida como un producto esperando comprador. Cuando era pequeña y el negocio familiar aún iba bien, las clases de danza y piano que había aprendido se convirtieron en capital para que mi padre pudiera venderme a mejor precio. Y si yo me negaba, él no me golpeaba, torturaba a mi madre hasta obligarme a obedecer. La empresa Su era creación suya. Ahora que atravesaba una crisis, estaba dispuesto a salvarla a cualquier precio, incluso sacrificando a su esposa y a su hija. Aquella vida duró mucho tiempo, hasta aquella reunión donde conocí a Marcelo. Él estaba borracho. Cuando me vio, se levantó bruscamente, caminó hacia mí y me abrazó, susurrando junto a mi oído, Rosa. Y yo, en mi interior, también pronuncié un nombre, Zacarías. En realidad, ellos solo compartían algunos detalles, el lunar sobre el puente de la nariz, la ligera inclinación ascendente en los ojos y la costumbre de mirar hacia abajo al hablar debido a su altura. No había mucho más parecido, al menos, no tanto como el que existía entre Rosa y yo. Simplemente extrañaba demasiado a Zacarías, y a la versión de mí misma de los 18 años, cuando mi vida aún no era tan miserable. Iris, la voz de Marcelo me devolvió a la realidad. Se acercó a mí, entrecerró los ojos y me agarró del cuello. Si hoy aquí me complaces bien, dejaré pasar lo tuyo con ese Zacarías. La mano que apretaba mi cuello era brutalmente fuerte. Empecé a quedarme sin aire y apenas pude abrir la boca. Seguridad. La puerta de la oficina se abrió violentamente y varios guardias de seguridad entraron corriendo, obligando a Marcelo a soltarme. Mi padre intentó abalanzarse sobre mí también, pero lo inmovilizaron. Solo pudo levantar la cabeza y gritarme furioso. Iris, ¿te volviste loca? ¿Te atreves a hacer algo así en mi empresa? Arreglé con calma el cuello arrugado de mi camisa y los miré serenamente. No es tu empresa, papá. Parece que todavía no entiendes la situación. Ahora, Su Corporation le pertenece a Iris Su. Capítulo 12. Después del matrimonio, la caótica Su Corporation quedó bajo mi control. Gracias a Marcelo, mi padre siempre había confiado plenamente en mí, y durante esos 3 años, justo bajo su nariz, fui reemplazando poco a poco a todos los miembros clave de la empresa por personas leales a mí. Miré el horrible gesto en el rostro de Marcelo y hablé con calma. A partir de ahora, Su Corporation estará bajo mi dirección. Todavía existen la segunda y tercera fase de cooperación entre nuestras compañías, así que no conviene que la relación termine demasiado mal. Espero que puedas verlo racionalmente. Marcelo estaba acostumbrado a mirarme desde arriba. Era la primera vez que veía perder el control de sus emociones. Me miró fijamente y empezó a lanzar preguntas una tras otra. ¿Desde el momento en que te casaste conmigo ya estabas planeando todo esto? ¿Siempre me viste como el sustituto de ese Zacarías? Iris, durante estos 3 años me cuidaste con tanta dedicación y obedeciste cada una de mis exigencias. ¿De verdad no había ni un poco de sinceridad en ello?
Al formular la última pregunta, su voz rozaba la desesperación. Lo pensé un momento y me pareció hasta gracioso. ¿Desde qué posición exactamente me haces esa pregunta? Desde el principio esto fue un matrimonio de conveniencia. Tú me usabas como sustituta de Rosa y como herramienta para provocarla. Y yo necesitaba el dinero y el poder de la familia Lab para controlar la empresa de mi familia. Solo era una transacción. ¿Qué sinceridad esperabas encontrar? Toda mi sinceridad ya había sido entregada por completo al joven Zacarías, cuando yo tenía 18 años. Y al pensar en Zacarías, aquellas emociones confusas dentro de mí comenzaron otra vez a agitarse. Molesta e inquieta, saqué una cajetilla de cigarrillos. Saqué uno de un golpecito y lo sostuve entre los labios antes de hacerle un gesto a Marcelo, que seguía aturdido. Si no hay nada más, adiós. Al atardecer comenzó a llover afuera. Entré en el coche y saqué mi teléfono, solo para descubrir que Zacarías había publicado una nueva actualización. En INS cuestionó públicamente a los organizadores del banquete por permitir que un grupo de periodistas irrumpiera en su habitación sin autorización. Alguien comentó, entonces, ¿esa noche realmente estabas en la misma habitación que Iris, la mujer casada? Sí, Zacarías respondió de manera increíblemente directa. Solo estaba recibiendo a mi futura jefa. ¿Hay algún problema con eso? Pocas horas después de ese comentario, la cuenta oficial del equipo de Zacarías publicó un comunicado. Para ofrecer mejores resultados a nuestros seguidores, el club siempre ha invertido sin reservas en las transferencias de nuestros jugadores estrella, lo que provocó temporalmente algunas dificultades financieras. Respecto a los rumores en Internet, aclaramos que la señorita Iris solo es actualmente nuestra principal accionista y futura dueña del equipo. Después, todos los miembros del equipo, incluido Zacarías, compartieron la publicación. Bienvenida, jefa. En apenas unas horas, mi sección de comentarios en INS se llenó por completo de agradecimientos y elogios. Hermana, tienes muy buen ojo. Invertir en nosotros fue la decisión correcta. Ya había oído que un pequeño equipo casi quedó en bancarrota solo para traer de vuelta a Zacarías al país. O sea que, si Iris no hubiera ayudado, quizá el club habría desaparecido algún día. Gracias, gracias. Gracias a nuestra mamá patrocinadora por salvarnos. Los insultos previos de las fans de Rosa ya habían sido empujados hasta el fondo por los fans de Zacarías y del equipo. La capacidad ofensiva de los fans de los esports realmente no debía subestimarse. En tan poco tiempo, ya habían logrado insultar a tanta gente que muchos borraron sus comentarios. Me quedé aturdida dentro del coche hasta que la brasa del cigarrillo quemó mis dedos. El dolor me hizo reaccionar y apagué el cigarro apresuradamente antes de enviarle un mensaje a Zacarías. ¿Cuándo llegamos a un acuerdo de inversión? ¿La hermana no cree que invertir en mí pueda dar ganancias? Zacarías me llamó directamente. Guardé silencio un momento. Acabas de volver al país. Tu carrera apenas está empezando otra vez. No hace falta que pagues un precio tan grande por mí. Del otro lado, el sonido apresurado del viento y la lluvia fue desapareciendo poco a poco, como si hubiera caminado hacia un lugar silencioso. Al final, solo quedó su voz fría y clara, como agua de montaña. Entonces, ¿piensas terminar nuestra relación así de nuevo? Encendí otro cigarrillo y lo sostuve entre los dedos mientras respondía con dificultad. Zacarías, tienes que pensar en tu carrera. Pareció soltar una risa irritada. Después de una pausa, habló con voz grave. Iris, ¿sabes por qué regresé al país? Desde tu punto de vista, Zacarías ya consiguió el primer lugar y está cubierto de gloria. Entonces, ¿por qué volvería para empezar desde cero en un equipo desconocido? Piénsalo. Mi matrimonio miserable y absurdo, en realidad, no tenía nada que ver con él, y una estrella de los esports con un futuro brillante tampoco necesitaba involucrarse, solo para ver el espectáculo ni usar la excusa de ayudarme a vengarme para arruinarse conmigo. La pregunta que Zacarías me hacía, era una cuya respuesta yo había sabido desde el principio. Como no obtuvo respuesta, pareció perder la paciencia y lo dijo directamente. Iris, nunca he olvidado aquel verano. Fue como si alguien apretara de golpe mi corazón, pero al mismo tiempo arrojara dentro de él un puñado de caramelos a punto de derretirse. No sabía si dolía más de lo que endulzaba o si aquella dulzura me atravesaba hasta los huesos. Di una profunda calada al cigarrillo y, antes de echarme a llorar por la tos, hablé con voz ronca. Zacarías, quiero verte, ahora mismo. Capítulo 13. En un famoso restaurante privado de hot pot en el centro de la ciudad, los compañeros de equipo de Zacarías y yo nos mirábamos unos a otros. Él estaba de pie a un lado con expresión fría, claramente de muy mal humor. Varios chicos jóvenes se alinearon ordenadamente y saludaron al unísono. Hola, jefa. Sonreí suavemente por costumbre y pregunté con amabilidad. ¿Cómo es que ustedes también vinieron?
Los chicos se miraron entre sí y al final todos dirigieron la vista hacia Zacarías. Zacarías dijo que iba a ver a alguien muy importante. Justo habíamos terminado de revisar las partidas y como todos estábamos libres, vinimos juntos. No esperábamos que fuera para ver a la jefa, por las particularidades de la industria. Todos eran bastante jóvenes. El menor se llamaba Cody, ni siquiera era mayor de edad y llevaba el uniforme de la escuela secundaria número 24. Se veía increíblemente obediente. ¡Qué grupo de farsantes! Zacarías soltó aquello con frialdad y, delante de todos, tomó mi mano antes de llevarme hacia el salón privado. Intenté apartarla discretamente, pero no pude. Él solo la sujetó con más fuerza. Tus compañeros todavía son niños. ¿No está mal que actuemos así delante de ellos? Zacarías me miró durante 2 segundos y respondió, algo molesto. No tiene nada de malo. Ellos solo están fingiendo ser inocentes. ¿Qué? Giré la cabeza y vi a los chicos mirándolo con resentimiento. Por favor, solo queremos dejarle una buena impresión a la nueva jefa. ¿Eso es un crimen? Hasta que nos sentamos en el reservado, Zacarías no soltó mi mano. Cody fue el primero en hablar. Jefa, no piense demasiado. Aunque seamos jóvenes, entendemos perfectamente estas cosas. Sí. Otro chico asintió rápidamente. Nosotros apoyamos totalmente que estés con Zacarías. Además, Marcelo te trató horrible e incluso armó un escándalo en el aeropuerto. Lo tuyo con Zacarías cuenta como defensa propia. Uno tras otro. Todos usaban expresiones extrañísimas. Otro chico, que probablemente había tomado demasiada cola, golpeó la mesa y se puso de pie de repente. El amor verdadero no es un crimen. Viendo que la conversación se estaba desviando demasiado, Zacarías golpeó suavemente el borde de la mesa con los palillos y dijo sin expresión alguna, coman. Todos bajaron la cabeza obedientemente al instante, ya fuera cuando mi padre me llevaba a banquetes y reuniones para exhibirme como mercancía, o después del matrimonio, acompañando a Marcelo a reuniones con sus amigos. Me había acostumbrado a sentir malas intenciones y miradas frías entre la multitud, como si durante todos esos años hubiera estado caminando sobre una cuerda floja, con el corazón suspendido en el aire, pero ahora, de repente, sentí que finalmente tocaba tierra firme. Después de cenar, la lluvia afuera se volvió todavía más intensa. Los chicos se despidieron de mí con entusiasmo mientras agitaban las manos. Jefa, cuando tengas tiempo ven al centro de entrenamiento a vernos practicar. Cuando se fueron, solo quedamos Zacarías y yo. Él llevaba un caramelo de menta en la boca, con las manos metidas en los bolsillos de la sudadera. Levantó la vista hacia la lluvia que caía bajo la luz de los faroles. Abrió la puerta del coche y me arrastró hacia adentro. Caí sentada sobre sus piernas, tambaleándome, y por reflejo me sostuve de algo. Zacarías soltó un gemido ahogado. El rojo de sus orejas se extendió rápidamente hasta el cuello. Al darme cuenta de lo que ocurría, intenté retirar la mano instintivamente, pero él la sujetó. La hermana sí que sabe dónde agarrar. Su voz estaba cargada de deseo mientras se acercaba lentamente a mi oído. Su respiración ardiente llevaba también un leve frescor a menta. Ya que lo agarraste, no lo sueltes. Humedecí ligeramente mis labios. Está caliente. Solo una palabra bastó para que Zacarías pareciera perder completamente el control. Casi no podía contener la respiración agitada que escapaba entre sus labios. Cerró los ojos un instante y, haciendo un esfuerzo, me apartó de encima de él para sentarme en el asiento del copiloto antes de arrancar el coche. Iris, si sigues seduciéndome así, estás acabada. Capítulo 14. Afuera, la lluvia caía torrencialmente. Dentro de la habitación de Zacarías, el vapor húmedo y cálido se elevaba lentamente bajo la luz. Él presionaba la parte más sensible de mi cintura, a veces suave, a veces con fuerza, mientras su voz ronca sonaba junto a mi oído. Voy a besarte, no te escondas, Iris. Bajo la tenue iluminación, sus ojos parecían tejer una red de seducción alrededor de mí. Muerde un poco más fuerte. Fuera de la ventana de cristal, la lluvia rugía intensamente, como una lluvia capaz de irrigar un siglo entero. A las 4 de la madrugada, mientras acomodaba mi cabello recién secado, finalmente recordé el asunto importante. Si haces todo esto, aunque seas el jugador estrella, ¿tu verdadero jefe no se molestará? ¿Qué tal si me reúno con él y hablamos seriamente sobre la inversión? Zacarías arqueó una ceja y, de repente, sonrió. Creo que todavía no lo entiendes. No existe ningún jefe. El dueño del club, soy yo, hermana. Me quedé mirándolo, atónita. Solo después de que Zacarías me lo explicara entendí que, desde el principio, aquel equipo había sido creado por él a través de intermediarios en el país. Lo de los 40 millones de salario anual, me lo inventé al azar. Puedo pagarme lo que quiera.
Te cuento todo esto porque quiero demostrarte que ya no soy el chico ingenuo de hace 7 años. Ese que solo pensaba en amor y romance. Ahora puedo protegerte, ya sea de las amenazas de tus padres o de la tormenta de la opinión pública. Sentí el corazón lleno de amargura, porque esas palabras eran exactamente las que yo le había dicho cuando rompí con él. Afuera llovía intensamente y él todavía llevaba el olor húmedo de la brisa marina del día anterior. Permanecía ahí, terco, mirándome fijamente. Iris, no acepto la ruptura. Yo sonreí levemente. Eso no depende de ti, Zacarías. No estoy pidiéndote permiso, solo te estoy informando. Por una relación dejaste de ir a clases. Incluso estabas dispuesto a arruinar tu futuro. ¿Cómo podría enamorarme sinceramente de alguien tan ingenuo? ¿Alguien que solo piensa en amor? Desde el principio, solo estaba jugando contigo. Ese día dije muchísimas cosas crueles. Al final, Zacarías tenía los ojos rojos. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia, pero aún así se negaba a irse. Yo me di la vuelta y me marché, y él se quedó esperando abajo toda la noche. Salí de mis recuerdos y murmuré en voz baja. Pensé que me odiarías. Claro que te odié. Curvó ligeramente los labios y añadió de repente. De hecho, antes de irme, el día que fui al aeropuerto, todavía no pude evitar ir a verte. Me quedé paralizada. Por desgracia, vi a un hombre llevándote a casa. Llevabas un vestido elegante y te veías preciosa. Antes de irse, incluso te besó. Intenté recordar, pero fui incapaz de identificar quién era. En aquellos años en los que mi padre hacía todo lo posible para que yo escalara socialmente, cosas así habían ocurrido demasiadas veces. Bajé la mirada, incómoda, pero entonces escuché nuevamente la voz de Zacarías. Mientras estudiaba en el extranjero, no podía dejar de pensar en ti. Pensaba en todas las cosas que me dijiste cuando rompimos y en cómo, apenas un mes después, ya estaba saliendo con otro hombre. Cuanto más lo pensaba, más sentía que quizá tenías razón. Sonrió con amargura. Era demasiado joven. Ni siquiera sabía cómo sería mi propio futuro. ¿Cómo podía pedirte una promesa? Así que cuando alguien me invitó a entrar al circuito profesional de esports, acepté. Iris, quería estar en un lugar brillante, para que pudieras verme. Mucho tiempo después conocí a uno de los compañeros de equipo de Zacarías de cuando competía en el extranjero. Él me contó que, en aquella época, Zacarías estaba obsesionado con ganar el campeonato. Varias veces llevó su velocidad de reacción al límite y casi terminó con lesiones permanentes. Cuando levantó el trofeo de campeón, no dejaba de mirar hacia las gradas oscuras. Le pregunté a quién estaba buscando, pero no respondió nada. Pero esa noche, yo todavía no sabía nada de eso. Solo me cubrí los ojos y murmuré. Pensé que volverías para vengarte de mí. Volví para enamorarte otra vez. Zacarías sostuvo mi mirada. Iris, sé lo que estás pensando. Estos años han sido muy duros para ti. Y ya no eres la misma chica de entonces. Incluso intentas actuar frente a mí como si todavía tuvieras 18 años. Pero no es necesario. Se inclinó hacia mí y me besó. Porque yo te amo, amo todo de ti. Capítulo 15. El día del inicio del otoño. La tercera fase de cooperación entre Lab Corporation y su corporation comenzó oficialmente. Llamé a mi madre y le dije con calma. Ahora su corporation está en mis manos. Si quieres dejar a papá, yo te ayudaré. Como respuesta, ella terminó gritándome que era una hija desagradecida. Después de colgar, le dije a Zacarías, no puedo salvarla. Probablemente pasar toda su vida siendo maltratada por mi padre, sea su destino. Él asintió, con el cabello ligeramente despeinado y expresión indiferente. Acomodó el cuello arrugado de mi ropa. Ya desperdiciaste 7 años por ella. No podía seguir arruinando toda mi vida también. Saqué una cajetilla de cigarrillos de mi bolso, pero después de pensarlo un momento la guardé otra vez. Marcelo me contactó. Dijo que acepta divorciarse, pero quiere verme antes de firmar el acuerdo. El rostro de Zacarías se volvió frío al instante. Iré contigo. 3 días después, al anochecer, vi a Marcelo en el mismo bar de antes. Me observó con los ojos empañados por el alcohol y la primera frase que dijo fue, ya terminé con Rosa. Iris, ¿podemos volver a casarnos? Antes de que pudiera responder, Zacarías soltó una risa fría a mi lado. Ahora que volvió la original, ¿para qué sirve seguir conservando una imitación barata? La expresión de Marcelo se volvió horrible en cuanto lo vio. Movió ligeramente los labios mientras me miraba. ¿Cuándo empezaron ustedes dos? No es asunto tuyo. Le extendí la mano con expresión impasible. El acuerdo de divorcio, dámelo. Marcelo soltó una risa amarga. Iris, realmente me arrepiento. Antes te menospreciaba porque todos hablaban mal de ti en los rumores. Además, delante de mí siempre bajabas la cabeza y parecías obedecerlo todo. Yo no sabía. ¿No sabías qué? Lo interrumpí bruscamente.
¿No sabías que mi verdadera personalidad era así, que fumo, bebo y vacié el poder de mi padre dentro de la empresa? ¿O no sabías que, en realidad, tú simplemente eres un idiota? Cuando alguien te trata bien, lo desprecias, pero en cuanto alguien deja de darte importancia, te obsesionas. Todavía tenemos relaciones comerciales. Marcelo, ¿has visto mundo suficiente como para dejar de actuar de manera tan ridícula? Marcelo me observó con el rostro grisáceo y una expresión de dolor barato apareció en sus ojos. No le presté atención. Tomé el acuerdo de divorcio de sus manos y me di la vuelta para marcharme. Más tarde, Rosa incluso fue a buscarme a la empresa. Delante de mí empezó a insultarme, diciendo que yo era una mujer promiscua, que antes de divorciarme de Marcelo ya estaba coqueteando con Zacarías y que era repugnante. La escuché durante un rato hasta perder la paciencia. Me puse de pie, la agarré del cuello y acerqué un cigarrillo encendido a su rostro. La brasa brillante quedó a apenas 1 centímetro de su mejilla. Ah, ¿qué vas a hacer? No te atrevas. Iris, no te atrevas. En medio de los gritos aterrorizados de Rosa, curvé ligeramente los labios. Te esforzaste muchísimo por aplastarme y animaste a tus fans a acosarme en internet. Antes no me molestaba contigo porque todavía necesitaba a Marcelo. Pero ahora, con las pocas capacidades que tienes, será mejor que no vuelvas a provocarme. La solté. Apagué el cigarrillo en el cenicero y observé su figura huir de manera lamentable. Después llamé al departamento de seguridad. No la dejen entrar otra vez. Cuando terminé todo eso, hablé hacia un lado de la habitación. Sal. Zacarías salió de entre las sombras detrás de la cortina. Hermana, giré la cabeza para mirarlo. Hace un tiempo le pedí a unos compañeros en el extranjero que investigaran algunas cosas interesantes. Si usarlas o cuándo hacerlo, lo dejo en tus manos. Capítulo 16. Cuando llegó el verano del año siguiente, el proyecto Swan District, fruto de la cooperación entre su corporation y Lab Corporation, concluyó perfectamente. Usando la información que Zacarías había conseguido sobre cómo Rosa y Marcelo consumían drogas en fiestas privadas en el extranjero, los envié directamente a las tendencias más comentadas. Ambos fueron llevados a investigación y las acciones de Lab Corporation se desplomaron. Aproveché la oportunidad para quedarme con varios proyectos en los que Marcelo originalmente tenía mayores posibilidades de ganar. Lo más probable es que terminen en prisión. Cody tecleaba a toda velocidad mientras hablaba sin girarse siquiera. Irse al extranjero para perfeccionarse. Pasándose los días en clubes nocturnos fumando marihuana, quién sabe qué estaban perfeccionando. Los chicos hacían sus entrenamientos habituales de velocidad mientras cotillaban, claramente disfrutando de la desgracia ajena. Zacarías permaneció en silencio jugando durante bastante tiempo. Solo cuando apareció la palabra Victory en la pantalla empujó el teclado hacia adelante. El entrenamiento terminó por hoy. Tomó mi mano. Vamos a una cita. Cody gritó desde atrás. La final es la próxima semana, capitán. Tú. Zacarías giró ligeramente la cabeza y le lanzó una mirada fría e indiferente. Cody se quedó mudo al instante. Después de unos segundos, murmuró bajito, que tú y la jefa se diviertan. No esperaba que Zacarías me llevara al mar, la playa desierta de hacía 7 años. Después de todo ese tiempo de desarrollo, se había convertido en un famoso sitio turístico. Me tomó de la mano y me llevó junto a unas rocas donde no había nadie. La brisa marina húmeda y cálida agitó el borde de mi vestido. Zacarías llevaba un caramelo de menta en la boca cuando se giró para besarme. En el instante en que nuestras respiraciones se entrelazaron, incontables recuerdos cruzaron mi mente. Todo pasó caóticamente hasta detenerse en aquel beso torpe y apasionado de hacía 8 años. Cuando el largo beso terminó, él se apartó apenas un poco y sonrió suavemente. Después de la final de la próxima semana, me retiraré. Me quedé sorprendida. ¿Retirarte? Sí, en realidad. En esta industria la velocidad de reacción y las manos siempre están ligadas a la edad. A los 24 años, ya estás casi al final de tu carrera profesional. De hecho, debí retirarme antes. Hizo una pausa y bajó la mirada hacia mí. Simplemente, quería ganar otro campeonato. Aquí, en mi país, ganarlo delante de ti. Era imposible describir las emociones ardientes y desbordantes que inundaron mi pecho en aquel instante, pero ya me había acostumbrado a contenerme. Así que al final solo pude abrazarlo con fuerza y decir en voz baja, lo siento, a partir de ahora, no volveré a perderme ningún momento importante de tu vida. El día de la final, como nueva dueña del equipo, permanecí justo detrás de Zacarías, observándolo levantar el trofeo junto a sus compañeros, y recordé lo que me había contado uno de sus antiguos compañeros del extranjero, la primera vez que Zacarías levantó un campeonato. Su expresión había sido una mezcla de felicidad y soledad. Mi corazón se llenó instantáneamente de una dolorosa sensación amarga. Más tarde, durante la rueda de prensa, anunció oficialmente su retiro. Un periodista preguntó,
¿Qué planes tiene para el futuro? ¿Ha considerado quedarse en el equipo como entrenador? Y Zacarías asintió con total seriedad. Sí, pienso quedarme. A partir de ahora, seré la esposa del jefe del equipo. Esa noche, mi sección de comentarios en INS se llenó de fans emocionados felicitándonos. Y la vieja cuenta secundaria de Zacarías, abandonada desde hacía años, publicó una nueva actualización. De ahora en adelante, me dedicaré tranquilamente a ser un buen esposo. Sentada en el sofá, le di me gusta a la publicación. Entonces Zacarías me preguntó, ¿sabes cómo se llama el equipo? Negué con la cabeza y giré el rostro hacia él. El equipo se llama Rainbow, porque siempre aparece después de la lluvia. Igual que tú. Dejó el trofeo a un lado y se acercó para besarme. Iris, quiero permanecer a tu lado para siempre.